Amigos, un saludo especial, un nuevo episodio en Así de Simple. Hoy con un invitado seguimos con el sur. Nos acompaña Alejandro Useche. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Jairo, bien, gracias por la invitación. Cuando digo el sur es que te encuentras al sur del continente, pero al otro lado, en Chile, más precisamente en Concepción, ¿es correcto? Así es, así es. Concepción, Chile. Bueno, hoy por qué bueno, digo, seguimos al sur porque hace unos días estuvimos con otro amigo, Norberto Melec, en Argentina. Entonces, por eso decimos que seguimos en el sur. Mm, Bueno, Alejandro, ¿por qué nos acompaña hoy? Pues rápidamente el contexto, Alejandro es usuario del software Peina Trucudos hace ¿cuántos años? Oye, esta versión 10 desde 2018, ¿Cuatro 17, años? 18. Sí, cuatro añitos. Y pues en este ejercicio pues, nos hemos venido conociendo. Alejandro es uno de esos usuarios inquietos que pregunta mucho, que pregunta mucho, y eso es bueno, ¿no? Bueno, eso es parte del ejercicio precisamente. Cuando digo usuarios inquietos es desde el punto de vista intelectual, ¿no? Entonces, Jairo, ¿cómo pues, se puede hacer esto? ¿Podemos hacer esto? Esto no me cuadra, esto no funciona. Y ahorita con el nuevo producto, con Astro Aquarium, pues más inquieto aún, ¿no? Entonces, acuérdate de esto, acuérdate de Por hacer esto. favor, no lo Yo, vayas a olvidar. sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces digamos, ese es como el contexto en el cual nos hemos venido conociendo con Alejandro. Y últimamente, pues a raíz pues primero de esa relación, pues han surgido unas conversaciones interesantes motivadas por una dinámica que vamos a empezar a desarrollar en Así de Simple en mayo. Eh, y surgió un tema bien interesante, el cual pues fue muy grato para mí poder conocer de Alejandro, y es su formación profesional. Aquí rápidamente voy a leer y tú me vas corrigiendo. Yo le pregunté en algún momento a Alejandro, ven, ¿tú tienes conocimientos en mitología aplicado al astrológico? Y me contesta, son los dos temas que más he trabajado por muchos años. Uno, el pensamiento mítico y las grandes mitologías, y dos, el pensamiento simbólico y los principios simbólicos. Con respecto a mitología, he dictado en la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertad de Venezuela. Libertador, sí. ¿De qué, perdón? Libertador. Libertador, Experimental Libertador. Ajá, la Cuando, UPL. cuando fui profesor fijo, una asignatura optativa de mitología mesopotámica, otra de mitología del Antiguo Egipto, otra de mitología de la India clásica. Fui, Mm. fui profesor por 10 años de la Cátedra de Literaturas Europeas, que incluye literatura y mitología grecolatina. En el UPEL, en el 2017, ofrecí un curso para público general de mitologías europeas. Incluyó griega, romana, germánica, eslava, vasca, caucásica. Esta última en específico sobre la epopeya Narta. ¿Eso es un escrito, la epopeya Narta? Sí, un ciclo mitológico que se le ha llamado Epopeya en Arte. Ok. En el Centro de Estudios Junguianos de Caracas dicté curso de mitologías orientales, que incluyó las mitologías mesopotámica, hitita, cananea, ¿así se pronuncia? Cananea. China, hinduista, y un apartado especial para el ciclo tibetano de Gesar de Ling. He trabajado también con mitologías africanas, África negra, islámica, del antiguo Egipto, americana, que incluye maya, inca, azteca, sobre todo venezolana, y oceánica, Oceánica. mitología de orígenes australianos y mitología polinesia. Y si no, y si faltara un poco más, eso es solo mitología, ¿no? Y en cuanto a simbolismo, mi actual tesis doctoral es una propuesta de principios simbólicos en la literatura. Esto es existencia de principios simbólicos que permiten interpretar una obra literaria. Ya en el campo astrológico, me gusta trabajar con la base mitológica de signos y planetas,
con la mitología de la base cuaternaria de los sistemas de casas y con el mitograma como técnica para identificar los mitos dominantes en la carta natal de un individuo. De esta simple pregunta que yo hago, obtengo esta detallada respuesta y le pongo yo carita de asombro. Eh, entonces, pues, bueno, y también de alguna forma he tenido oportunidad de leer algunos artículos tuyos y unas publicaciones que has hecho, y pues se nota ese ejercicio académico, ¿no? Ese ejercicio de la investigación en estas dos grandes pasiones que son la mitología y el simbolismo, que pues para efectos, digamos, de la academia, a quien le gusta, pues le gusta y profundiza, investiga, bueno, todo ese ejercicio que tú estás actualmente haciendo. Pero lo más interesante de esto, pues es que pues eres astrólogo, eres conocedor de la astrología, la aplicas, la usas, la estudias y la investigas, y pues ahí hay un match súper interesante. Y sobre todo en el tema de astrología, que uno cuando empieza a trabajar con mitos, pues entiende bastantes arquetipos del ejercicio astrológico, ¿no? Yo en el tema de mitología, pues la verdad no tengo mucha profundidad, no lo he investigado lo suficiente, pues digamos uno conoce lo mínimo, lo esencial, pero es claro que el mito de alguna forma enriquece muchísimo el ejercicio Sí. de interpretación de las cartas natales. Entonces, eso es Alejandro Useche, por eso Alejandro hoy nos está acompañando. Entonces, Alejandro, antes de entrar ya en materia de mitología y astrología, cuéntanos un poco de ti, tu perfil astrológico, Sol, ascendente, Luna, Mercurio, y cómo llegó la astrología a tu vida y cómo la has venido usando, interiorizando. Bueno, soy un cangrejo con Mercurio también en el signo del cangrejo y con una luna en Sagitario y un ascendente en Capricornio. Okay. Y bueno, mi primer contacto con la astrología fue cuando yo era adolescente y tuve la suerte de toparme con una mujer estupenda que se llama Beatriz Mester, que, bueno, una excelente cuentista, poeta, docente, escritora, pero también muy buena astróloga. Entonces ella, después de haberme dictado un taller como de creación literaria, como para jóvenes, en una de esos encuentros fuera del taller, digamos, tuve como la oportunidad de un primer acercamiento a mi carta astral gracias a ella. Ella es uruguaya, vivió mucho tiempo en Argentina, mucho tiempo en Venezuela, soy venezolano, y bueno, entonces ella, digamos, me ayudó un poco como a conocer el gráfico, me hizo algunos comentarios interpretativos de mi carta que me encantaron, y eso fue como graneadito, ¿no? Como en distintos encuentros comentaba cosas de mi carta astral y por supuesto eso realmente despertó mi interés, como, digamos, como que vislumbraba como una suerte de lenguaje que podía decirme muchas cosas. Entonces eso quedó allí, la inquietud, la semilla, y, y tiempo después, claro, en el ínterin, fui como buscando, pero de un modo desordenado, como yo creo que sucede cuando uno está buscando por su cuenta y sin un plan muy específico, leyendo algo aquí, algo allá, curioseando. Pero llegó un momento en que dije, oye, quisiera realmente aprender, quisiera realmente como formarme de un modo más serio y quisiera conseguir un espacio donde pueda aprender una astrología que tenga rigor, que tenga una base, etcétera, ¿no? Entonces, mi primera formación ya formal fue con Guillermo Velázquez, que él se formó en la línea ascensional, muy, tú sabes, Wendell Polish Mm. y Anthony Nelson Page y Germán Rosas. Y, y bien, creo que, bueno, fue una experiencia muy buena. Él es muy parco, pero va directo al grano, con mucha solidez, va armando el programa y muy práctico.
trabajamos con muchos casos de cartas reales. Era bien interesante la manera en que él abordaba cada sesión. Y, y después ingresé en el Centro de Estudios Astrológicos Venezolanos, que en aquel entonces María Elena Lozada era un poco la que llevaba los programas de formación en astrología, que también es un centro astrológico que precisamente trabaja con otra óptica, otra aproximación del sistema ascensional, ¿verdad? Otro criterio, pero de la misma línea. Y bueno, me formé allí, hice el programa completo, con un grupo bien heterogéneo, medianito, y bueno, muy agradecido también a María Elena por toda digamos, toda la generosidad, ¿no? Y la atención y el poner cosas a tu disposición y el poder, claro, ahí el grupo era más grande que mi primera experiencia, entonces se prestaba más realmente el intercambio con los compañeros de cómo ellos leen una misma carta astral, o un factor en específico. Y bueno, después de eso creo que yo soy partidario de que claro, cada persona tiene una Mm. naturaleza y creo que precisamente la astrología me ayudó a entender eso, ese perfil único, esa naturaleza propia de cada persona. Creo que, sin embargo, en general, yo tiendo a aconsejar que la persona, según su naturaleza, busque un, un espacio, un grupo, un profesor, un grupo de profesores para sentar unas bases. Y es ver que tú tienes buenas bases, puedes tener un camino autodidacta. Quizás el camino contrario puede ser a veces difícil, muy difícil, porque estás allí ante, Mm. digamos, un cúmulo de libros y Mm. de Mm. métodos Mm. sumamente contradictorios, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que después de ese proceso de formación, eh, digamos, hubo una transformación interesante a nivel personal, en el sentido de que, bien, me pareció que es un método que es bueno como base, como punto de partida, pero no lo quería tener como punto de llegada. No quería que fuera como una Mm. especie de método absoluto, Mm. bueno, quizás tú más que yo, que tienes mucha experiencia en el campo, sabes que puede ser muy frecuente sectores que asumen ciertos métodos como cerrados y definitivos, Mm. como la verdadera astrología que realmente debe aprenderse. No quería que eso sucediera, quería tener un punto de partida que me permitiera tener algo sólido de base, pero que no fuera el puerto a donde llegar. Y entonces, claro, yo no practico una astrología en ese sentido para nada ortodoxa dentro del método ascensional o de la carta integral, sino que con esa base yo he ido integrando muchas otras cosas, muchas otras herramientas, otras escuelas, este, de autores específicos, de otras líneas de trabajo, y bueno, y uno va como creando una amalgama más o menos personal a partir de algún hallazgo que uno ha hecho, digamos, por observación, por sistematización a través del tiempo. Y bueno, no sabría cómo calificar mi perfil en ese sentido, pero eh, Pero me gusta mucho esto que acabas de decir, esa reflexión de tener claro un punto de partida e ir definiendo o identificando un punto de llegada, ¿no? No es que sea algo ya determinado. Y de alguna forma yo me identifico también con tu experiencia, obviamente, pues con diferentes enfoques y aproximaciones. Tú bien lo dijiste, cada uno tiene un perfil muy claro, muy preciso, que ese es uno de también, a mi modo, una de las grandes enseñanzas personales que yo tuve al conocer la astrología, es entender eso, ¿no? Que no todo el mundo ve el mundo de la misma forma. Entonces, pues, obviamente, los acercamientos son diferentes. Muy clara tu exposición. Estaba viendo tu ascendente, o sea, tú tienes tu solo puesto a tu ascendente, sí, partil, o sea, sol en las no, siete, no no, partir, pero ok, sí hace oposición, ok. se hace oposición. Entonces, por eso, aunque yo tengo un ascendente en Capricornio, tengo el dramatismo solar
a la hora de expresarme, ¿no? Ok, Esa ok, ok, teatralidad, un poco del sol, ¿verdad? ok. Bueno, y esa fusión de lo astrológico con lo mitológico, con lo simbológico, me imagino te ha enriquecido muchísimo tu experiencia. Claro, porque un poco lo que, o sea, creo que hay una tensión interior que siempre me ha caracterizado, que es entre la curiosidad geminiana, ¿no? De querer aprenderlo todo y fisgonearlo todo, y también un deseo de profundidad. No me gusta quedarme en la superficie. Entonces son dos deseos contradictorios, difíciles digamos, de congeniar, de congeniar entre sí. Y con el tiempo algo me ha ayudado a no perderme en el camino, que es que aunque yo me haya dedicado a actividades muy distintas o me dedique a actividades muy diversas, por ejemplo, yo fui investigador y curador en artes visuales y trabajé en el área de museos y he trabajado en la docencia universitaria en el área de literatura y eso, y trabajo, digamos, como asesor astrológico, dando clases de astrología también. Entonces, claro, y hace otras actividades que son como áreas distintas, pero ¿qué es lo que tienen en común? El interés por el símbolo. Okay. Todo lo que a mí realmente lo único que me interesa, ya todo se reduce para mí en la riqueza de los lenguajes simbólicos. Lo que a mí me apasiona es cómo funcionan los lenguajes simbólicos, cuáles son los principios que los regulan, cómo se manifiesta, cómo va variando la expresión del símbolo a lo largo de la historia, en distintas áreas. Entonces, claro, la literatura es una expresión simbólica, las artes visuales también es una expresión simbólica, la astrología es un lenguaje simbólico, el I Ching, que me interesa muchísimo y también lo trabajo, es un lenguaje simbólico. Entonces, claro, es como que tienes un collar de muchas perlas, pero tienes algo que los una, que es el cordón, el hilo, que va atravesando todas esas perlas y que puede formar un collar. Entonces, para mí, todo lo que yo intento, toda la energía que yo intento invertir es en el hilo, porque yo sé que si sigo el hilo, que es el símbolo, voy a poder ir explorando las cosas que me interesan. Okay. No importa que sean diversas, pero son aparentemente diversas, son aparentemente disímiles. Perfecto, Creo que perfecto. la imagen se congeló un poquito, ¿verdad? No, no, de pronto yo ¿No? me quedé quieto. Son eso, aparentemente disímiles, pero en realidad en el núcleo, en el corazón de todas esas cosas hay algo común, que es lo que a mí más me interesa, que es el simbolismo, ¿no? Entonces, Perfecto. claro, el mito, dicho de un modo muy simple, es un símbolo puesto en movimiento. O Okay. sea, tú, por ejemplo, puedes tomar eh, la figura de Mitra o de Jesucristo como un símbolo. Ahora ponlo en movimiento como si fuera una película. Deja que narre, ¿verdad? Ese símbolo se despliegue en el tiempo y que haya acciones y ahí tienes un mito. Es un símbolo que se ha puesto en movimiento. Entonces, digamos, es como el aspecto narrativo del símbolo. En el fondo es lo mismo, solo que en su vertiente narrativa. Ya vamos cerrando pero ven, una última reflexión, de pronto nos alargamos un poquito. En una conversación que tuve contigo acabo de acordarme que mencionabas Los tres Fo, centauros astrológicos, tres centauros, ok, ok. Quirón, Folo y Neso. Folo y Neso, que Folo es Folux, que lo conocemos como Polus, digamos, creo que la correcta pronunciación es Folo, que tú me lo aclarabas ese día. En español. Bueno, volvimos, tuvimos aquí un pequeño inconveniente, no sabemos qué pasó, de pronto es porque yo iba a preguntar algo relacionado con Urano, pero estábamos hablando rápidamente con Alejandro de los tres centauros. Quirón, Ah, Quirón, Folo y Neso.
Quirón, Folo y Neso. Y me comentabas, pues obviamente estos son, bueno, y ahí viene mi pregunta, una reflexión que me surge a propósito de irte a hablar, y ya con esto vamos a cerrar. Y la invitación, ¿cuál es? La invitación es que si les resuena este tema de la mitología, pues desen la oportunidad de participar de lo que vamos a hacer en mayo. Me surgió ahorita una pregunta, Alejandro, o una reflexión que contesta rápidamente, porque obviamente no es el espacio. Digamos, durante casi, para ti, ¿cuántos años tiene la astrología? Años, Así bueno, a grandes rasgos. tiene muchos siglos. O sea, la De- historia de la humanidad, estamos hablando bueno, los primeros vestigios de humanidad fueron 300.000 años, el humano moderno 100.000 años, las primeras, no sé, Mesopotamia, Babilonia, estamos hablando. Mesopotamia. Lo que pasa es que Mesopotamia es la primera civilización histórica, se le llama Ujú, así, ujú. porque es la primera civilización que generó registro escrito, y realmente los mesopotámicos escribieron de todo, todo lo escribían. Y eso, Entonces, estamos pero hablando, antes, ¿cuánto? Mesopotamia, desde el 2600, 500 antes de Cristo, o sea, mediados del tercer milenio antes de Cristo. 5.000 Antes años de eso, así, a ojo de pájaro, antes estamos. de eso existía Mesopotamia, por supuesto, pero no escritura. Pero ya a partir de esa fecha que te comento, podemos comprobar que ellos ya tenían una astrología sistematizada, que ellos siguieron trabajando y que sufrió cambios a lo largo del imperio mesopotámico, pero ya existía una Pues, astrología a grandes sólida. rasgos, podemos hablar 5.000 años, no sé, 10.000, 5.000, ¿no? O sea, pongámosle, seamos. Porque son como 2500 antes de Cristo, más los 2500 y tantos después de Cristo, ¿verdad? Son como unos 5000 Ok, bueno, años de historia comprobable. bueno, entonces digamos a grandes rasgos, a ojo de pájaro, como decimos acá en Colombia, registros de astrología durante estos, digamos que son 5.000 años, así para poner un marco de A referencia, redondear. redondear, durante 4.800 años se trabajó con los 7 planetas visibles, ¿sí? Lo que la mayoría de astrología trabaja desde hace unos 200 años aproximadamente, por no decir menos, aparecieron los nuevos elementos, asteroides menores, lo que comenzó a ser observable en el cielo, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón, los transpersonales. Plutón. Entonces, ahí viene una pregunta que yo, a raíz de un curso que estoy dictando, me nació, pues, que casi como que nunca había reflexionado, es primero, ¿cuál es el mito? No sé si esa es la pregunta de Urano, de Neptuno, de Plutón. ¿Por qué los astrólogos modernos? Porque, digamos, cuando digo astrólogos modernos, hablamos de 1890, finales del siglo XX, comienzos del XX para acá, que es de donde hemos recibido la mayoría de información, ¿no? Digamos, entonces, la regencia moderna, por qué Urano rige Acuario, por qué Júpiter rige Sagitario, todos estos asteroides menores, los, bueno, los centauros que tocabas de mencionar, Los centauros astrológicos. sus mitos, su historia, su aprendizaje arquetipital para ti, ¿de dónde viene? O sea, ¿en qué momento? Yo tenía una visión, digamos, de Urano, Neptuno y Plutón, que en alguna forma, gran parte, digamos, de su contexto de su aplicación viene de un tema esotérico, de una línea esotérica, de este personaje Blavatsky, pero también me imagino hay un elemento mitológico y simbólico, ¿no? ¿Tú cómo sientes que estos modernos tomaron esa información y la apropiaron? Muy rápidamente, y eso de pronto más adelante lo podemos Bueno, el ampliar. tema es muy, muy amplio, pero Sí, yo nada más destacaría, digamos, como para en esta oportunidad, efectivamente, el filón simbólico desde la perspectiva de los fenómenos sincronísticos. Es decir, precisamente para la época, en sentido general, no el año exacto, sino mm, el periodo en que fue descubierto Urano, mm. eh, digamos, Que hay fue el como primero, dos fenómenos, que fue el ¿no? Un primero, fenómeno, ¿ah? que fue el Un primero. fenómeno externo, Mm, que fue el primero, exacto,
un fenómeno externo, astral, que es el planeta Urano, y el fenómeno humano, que comparten, son simultáneos en cuanto a la aparición del primero en la vida del segundo, y que tiene una relación que no es de causa y efecto, sino una relación acausal, sincronística, que implica que hay una simultaneidad y que comparten un significado en común. Entonces, recuerda cuando hace poco estábamos conversando de esas cartas astrales que son sumamente prometeicas, ¿verdad? Entonces, justamente toda la descripción que te acabo de dar de Prometeo en la carta astral sería un excelente ejemplo de una parte del simbolismo uraniano y que define el espíritu de la modernidad que despertó o se desarrolló o se puede contemplar en esos términos, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante. Incluso tú revisas no solo lo que estaba pasando en las grandes urbes, que tiene que ver precisamente con el mito de Prometeo, sino la cultura. Por ejemplo, obras literarias como Frankenstein, de Mary Shelley. Es decir, el Victor Frankenstein, que es el protagonista, que es el científico, que tiene este mito uraniano prometeico de que la ciencia va a resolver todos los problemas, va a vencer a la muerte, la va a humillar, la va a doblegar. Ya el ser humano no tiene que temerle a la muerte porque él se ha propuesto resolver ese misterio. ¿Okay? Y bueno, ya sabemos lo que sucede con el monstruo que no tiene nombre, creado por Victor Frankenstein, que es una especie de, como de advertencia de el lado oscuro de Urano como arquetipo, cuando es unidireccional. ¿Okay? En este caso aplicado a la fe ciega en las ciencias, en la experimentación, en el sistema científico experimental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de procesos sociales, culturales, que se expresaron en la política, en la industria, en la ciencia, en la literatura, no lo vivieron los hombres medievales, no lo vivieron los hombres de la antigua Grecia, no lo vivieron los mesopotámicos, no lo vivió, qué sé yo, el hombre del Renacimiento todavía, en realidad. Entonces, de allí que el arquetipo de Urano no irrumpió en la conciencia colectiva porque la humanidad no había vivido un proceso como este. Justamente cuando lo vive, descubre el planeta que encarna o simboliza todo ese tipo de procesos, entre otros. Entonces, digamos, así como sucedería con Urano, sucede con Neptuno, sucede con Plutón, sucede con Quirón. Y así. Ok, súper chévere. Sería interesante que en algún momento de pronto hiciéramos ese ejercicio con cada uno de estos. Mira, me causa mucha curiosidad. Hace 2 días encontré un artículo en Face que me mandó a, bueno, a un periódico español de Oded Galor. Él es un economista israelí que acabó de publicar un paper súper interesante que dice que el viaje de la humanidad comenzó hace 2 siglos. El mundo estuvo estancado durante 300.000 años y él dice que a partir de 1800 lo que la humanidad ha cambiado ha sido brutal. Y es que es claro, o sea, digamos, en varios índices económicos que así lo indican, ¿no? Claro, son dos, el crecimiento demográfico y el calentamiento global. En 200 años, que son 2 siglos, entonces es muy curioso, ¿no? Muy curioso que esto que te acabas tú de decir, de alguna forma, otros personajes lo ven también bajo otras disciplinas. Desde sus disciplinas, por supuesto. Es que por eso es el primer planeta que genera la ruptura radical y profunda de la cultura, un quiebre. Y de hecho, toda la cultura actual se la debemos a siglo XIX. Sí, es decir, los mismos temas. El proceso industrial. Y problemáticas que aparecieron en el siglo XIX todavía no han desaparecido. Están en desarrollo. ¿Okay? O sea, solo que en el siglo XIX estuvieron todas las semillas de esos problemas. Y durante el siglo XX siguieron y estamos todavía
en la misma, digamos, constelación simbólica de conflictos, de problemas, de cosas que surgieron de esa ruptura. Entonces, claro, por eso emplear los mismos paradigmas con las herramientas y los instrumentos que se subordinan a ese paradigma que dominó durante tantos siglos, ¿sí? eh, a la realidad actual puede ser temerario. Es como usar un lente que servía para ver el mundo como se veía antes, ante una realidad que ya nadie ve esa realidad de esa manera y sigue usando un lente viejo, ¿verdad? Perfecto, Entonces, perfecto. está bien como Bueno, si tú tuvieras una multiplicidad de herramientas que incluyera ese, pero que no sea tu única herramienta, perfecto. que sea Bueno, una de las muchas herramientas. amigos, esto es Alejandro Useche. Como se dan cuenta, pues tiene un approach bien interesante, una postura muy dada a involucrar los arquetipos astrológicos, ¿no? Entonces, en las próximas semanas nos vas a acompañar con una propuesta en la cual vamos a abordar la mitología, no solo grecorromana, sino pues diferentes visiones del mundo. Alejo, muchas gracias Súper, de verdad por compartir tu saber, tu conocimiento. Y bueno, seguimos en contacto. Entonces, súper. eh, Muchas gracias, Jairo. adjunto Gracias por en la el video, invitación. si alguien, bueno, y durante el transcurso del video vamos a colocar tus datos de contacto y en la descripción del video también, si alguien quiere, pues ya entrar en contacto directo contigo. Un abrazo, feliz día y hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Hasta luego. Chao.